Le bendiga, Dios le guarde. Este es su hermano Ricardo Ríos en tu programa Es Todo Acerca de Jesús. Hermanos y amigos que nos escuchan, en esta mañana estaremos culminando con nuestro estudio acerca de los dones espirituales. Aleluya. Y la semana que viene estaremos comenzando con los frutos del Espíritu. Así que hermanos y amigos que nos escuchan y nos sintonizan todos los domingos en la mañana, estén pendientes a esos estudios porque van a ser poderosamente de bendición a su vida. Aleluya. Y como estaba diciendo nuestros hermanos americanos, aleluya, este estudio va a ser bien importante. ¿Por qué razón? Porque los dones espirituales sin los frutos del Espíritu no van a ser efectivos. Aleluya, me explico. Una persona va a ser útil en las manos de Dios siempre y cuando de frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya, una persona, aleluya, si es usada por un don, aleluya, va a ser solamente en la carne, no va a ser Dios usando a esta persona. Aleluya, hubieron hombres en la Biblia que engañaron a muchos. Aleluya, usando magia y haciendo y siendo usados por dones, pero que no eran dones espirituales, sino que era el diablo usando a estos hombres y a estas mujeres. Así que entendamos, hermanos, que cuando una persona no da frutos espirituales y es usada por un don, aleluya, o usada en sanidad o usada en milagros, entendamos que esa persona está siendo usada por el diablo. Aleluya, y no por Dios, porque, aleluya, Dios respalda a aquellos que viven una vida en obediencia y en santidad delante de Él. Aleluya, así que entendamos eso. Por eso es bien importante que sigamos en sintonía y escuchando estos estudios, porque la semana que viene, hermanos, aleluya, estaremos comenzando con los frutos del Espíritu. Aleluya, algo bien importante que todo cristiano debe de dar. Todo cristiano debe de dar frutos dignos de arrepentimiento. Bendito el nombre del Señor. Así que en esta mañana, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el último don manifestacional o operacional, el cual es el don de interpretación de lenguas, el cual se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Bendito el nombre del Señor. Dice que es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo de interpretar el significado de una lengua, aunque el intérprete no haya aprendido el lenguaje. Y esto es bien importante, amados hermanos. Como dice aquí, es la capacidad que sobrenatural. Cuando dice sobrenatural, se refiere a algo que no es natural. Se refiere a algo que proviene del cielo. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que dice sobrenatural, dada por el Espíritu Santo, de interpretar ¿qué? El significado de una lengua, aunque el intérprete no haya aprendido el lenguaje. Cuando una persona es usada, cuando una persona es usada en el Espíritu y esta persona empieza a hablar en lenguas, pueden suceder dos cosas. Y estas dos cosas son que el Señor levante a un intérprete y dé la interpretación de esa lengua, o que no haya intérprete y esta persona disminuya el volumen de su voz y siga hablando en lenguas en el Espíritu para su persona. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es importante que entendamos que hay un orden. En las cosas de Dios hay orden. Y las cosas de Dios son ordenadas. Por eso Pablo decía que cuando uno se levante y pegue a profetizar o pegue a hablar en lengua, calle y luego se levante el otro de la interpretación. Y si no hay intérprete, entonces calle o hable para sí. Eso es bien importante que lo entendamos, hermano. Y tenemos que ser ordenados en esto. Bien importante. Tenemos que la iglesia tiene que ser entendida y ordenada en cuanto a los dones espirituales cuando se manifiestan. Aleluya. Si hay intérprete, calle, el intérprete dará la interpretación. Y si hay dos o más que hablan en lenguas, habla el primero, luego calle, el segundo hable, luego calle, el tercero hable, calle y luego el intérprete que Dios va a usar de la interpretación para que la iglesia sea edificada. De no haber intérprete, hermano, baje la voz y hable para usted, porque entonces Dios, aleluya, que está ministrando a su espíritu. Su espíritu está
está hablando con el Espíritu de Dios. Bendito el nombre del Señor. Así que, ¿cuál es el significado? Dice que la palabra elmenía dice que es recibir el poder sobrenatural o capacidad para hacer comprensible algo que ha sido declarado en un lenguaje sobrenatural. Hermenesia, recibir el poder sobrenatural o capacidad comprensible para algo que ha sido declarado en un lenguaje sobrenatural. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué hace edificar la iglesia? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4. Eso es bien importante. El trabajo de las lenguas dentro de la iglesia, o la manifestación de las lenguas como tal dentro de la iglesia, es para la edificación de la iglesia. Por eso Pablo decía, me gustaría no solo que hablaseis en lenguas, pero que profeticéis, porque el que profetiza es mayor que el que habla en lengua. ¿Por qué razón? Porque el que profetiza da la interpretación, bendito el nombre del Señor, a las lenguas que han sido dichas. Por esa razón, al intérprete dar la interpretación y profetizar, aleluya, la iglesia se edifica, hermanos. La iglesia crece, la iglesia madura, la iglesia arregla lo que tiene que arreglar. Lo que está fallando dentro de la iglesia es arreglado, porque el Espíritu de Dios habla a la iglesia a través del Espíritu, a través de su Espíritu Santo, a través de las personas. ¿Ve? El Espíritu Santo usa a las personas ¿para qué? Para traer mensajes a la iglesia. Y si hay profeta y si hay intérprete, van a dar la interpretación a ese lenguaje que ha sido traído. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando esta persona perdón, no hay intérprete o no hay profeta, aleluya, esta persona debe bajar la voz y hablar para sí mismo, edificando así su alma, su espíritu, aleluya, porque está hablando con el Señor. El enfoque es el mensaje dado. Ahora, cuando esta persona o cuando este don se manifiesta en la persona, ¿qué sucede? Pueden suceder varias cosas. Una de ellas es que entiende el significado de las lenguas que han sido pronunciadas por otras personas. Y eso lo que quiere decir es que esta persona, Dios le va a dar, no que entienda, sino que Dios le va a dar la interpretación. ¿Ve? Va a tener la habilidad por el Espíritu, porque Dios le va a dar el don a esa persona para que pueda entender, alabado el nombre del Señor, la interpretación de esa lengua. Entiende cuando las lenguas son interpretadas en forma espiritual o carnal. Y esto es bien importante. Esta persona, si alguien se levanta hablando en lenguas y luego otra persona se levanta dando interpretación, esta persona que está observando podrá entender si la persona que dio la interpretación ha sido en el espíritu o ha sido en la carne. ¿Por qué? Porque esta persona, Dios le ha dado un conocimiento espiritual acerca de ese entendimiento. Le ha dado el don de interpretación de lenguas. Bendito Dios. Y esta persona, Dios la va a usar en un momento dado para dar interpretación. Aleluya. Y como es una persona, como dije antes, que vive en el espíritu, va a entender si lo que ha sido hablado, lo ha sido dicho, es espiritual o es carnal. Por eso es que nosotros que vivimos en el espíritu, vamos a entender siempre, aleluya, lo que no es espiritual y lo que es espiritual. Aleluya, porque el Espíritu no lo revela a nosotros, se lo revela a la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Número 3. Recibe la interpretación por el Espíritu Santo cuando otro habla en lengua extraña. ¿Ve? En este caso, al no haber otra persona que se levante con la interpretación, el intérprete que Dios va a usar en ese momento dado, con ese don motivacional operacional, se va a levantar